Mi pequeño me mandó un mensaje que me rompió el corazón. Decía así: «Papá, ni te preocupes por venir a la boda. Sofía no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia lo echaría a perder todo». Me quedé pasmado con el celular en la mano leyendo una y otra vez esas palabras que me golpearon como un puñetazo en el alma. En ese momento traía en la bolsa el recibo de la transferencia que estaba por hacer los últimos 400,000 pesos que junté con mucho esfuerzo durante 2 años. Me llamo José Ramírez, tengo 76 años y vivo en Morelia, Michoacán. Gracias por prestarme tus oídos para compartir mi historia. Desde morrillo trabajé como mecánico. Toda mi vida la pasé arreglando motores, lidiando con el calor del sol y más de una vez recibiendo un susto con un cortocircuito que me dejaba temblando. Nunca fui de dinero, pero siempre le eché ganas. Me casé joven y tuve un solo hijo, Miguel. Él era mi tesoro. Todo lo que ganaba lo usaba para darle lo mejor que podía: cuadernos nuevos para la escuela, tenis, cuando los viejos ya no servían, un regalito sencillo en sus cumpleaños. Con los años Miguel creció y yo me quedé solo viudo. Mi esposa Teresa se me adelantó en el camino hace más de 15 años. Desde entonces mi mundo giraba alrededor de mi hijo. Cuando conoció a Sofía, traté de recibirla con una sonrisa, aunque desde el principio noté que me miraba con cierto desdén. Era una muchacha presumida, siempre hablando de viajes, lujos y la vida que quería tener. Yo, con mi camisa gastada y mis manos llenas de callos, nunca encajé en ese mundo que ella soñaba. Pero Miguel estaba enamorado y yo no quería ser un estorbo. Me decía a mí mismo que con el tiempo ella me aceptaría, que si me esforzaba un poquito más podría ganarme su cariño. Por eso, cuando me dijo que se casaría, sentí una felicidad inmensa. Pensé: por fin veré a mi hijo formar su familia y yo puedo ayudar de alguna manera. Decidí regalarles la luna de miel que tanto platicaban, un viaje a Puerto Vallarta, el lugar de sus sueños. No tenía grandes ahorros, vivía de mi pensión y de algunos jales que hacía en el barrio, pero durante 2 años junté peso por peso, hasta dejando de comprar mis medicinas, algunas veces todo para que ellos pudieran cumplir su sueño. La semana de la boda, Miguel me mandó los datos del hotel donde se quedarían. Ese día me levanté temprano, me puse mi sombrero de paja y caminé al banco. Saqué mi turno, me formé en la fila y esperé con calma. Tenía el celular listo para hacer la transferencia. Mi corazón latía fuerte, pero era de pura emoción. Imaginaba la sonrisa de mi hijo al recibir la noticia. Pero entonces llegó el mensaje. Lo abrí y ahí estaba: «Papá, ni te preocupes por venir a la boda. Sofía no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia lo echaría a perder todo». Sentí como si un rayo me atravesara de pies a cabeza. No era un choque eléctrico como los que ya conocía, sino un golpe directo al alma. Me quedé parado con la fila avanzando y yo sin poder moverme. Pensé en esos 2 años de sacrificios, en cada peso que ahorré, en cada comida sencilla que acepté para guardar algo. ¿Todo para qué? Para que me dejaran fuera del día más importante de la vida de mi hijo. En la bolsa traía el recibo de la transferencia. Solo faltaba un clic, pero mis dedos se congelaron. En lugar de eso, abrí la app y cancelé todo. En ese instante bloqueé el número de mi propio hijo. Guardé el celular, respiré hondo y salí del banco sin mirar atrás. No lloré ahí, no. Caminé por las calles de Morelia con la frente en alto, pero por dentro una tormenta me destrozaba. Cuando llegué a casa me senté en el sillón de la terraza y entonces sí, las lágrimas salieron solas. No era solo tristeza, era tristeza mezclada con alivio, porque en el fondo sabía que ya era hora de dejar de humillarme. Mientras miraba el cielo gris, recordé cuando Miguel era pequeño. Una vez se cayó de la bici y se rompió el brazo. Pasé 3 noches sin dormir en el hospital, sentado a su lado sosteniendo su mano. Y ahora, tantos años después, me decía que mi presencia arruinaría su boda. La vida pega duro. Pero esa noche tomé una decisión. Ese dinero ya no sería para ellos, sería para mí. Para empezar a vivir pensando en mí por primera vez en muchos años. Lo que no imaginé era que ese mensaje cruel sería solo el comienzo de una tormenta aún mayor, porque Miguel y Sofía no se conformarían con mi no.
Lo que vino después fue más bajo, más sucio y más doloroso de lo que podía esperar. Esa noche casi no pegué el ojo. Me quedé en el sillón escuchando el ruido lejano de los carros en la avenida y el ladrido de algún perro callejero. El mensaje de Miguel seguía resonando en mi cabeza como un eco que no me dejaba en paz. Papá, ni te preocupes por venir, Sofía no quiere que estés. No eran solo palabras, eran puñales, porque detrás de cada letra estaba la verdad que ya sospechaba desde hacía tiempo. Para ellos, yo ya no era nada. Amanecí con los ojos hinchados, pero con una decisión clara. Ese dinero que junté con tanto esfuerzo no iba a parar en manos de alguien que me despreciaba. Ese dinero sería para mí para empezar una nueva etapa, aunque aún no supiera qué haría con él. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente, un muchacho joven llamado Luis, que siempre me había atendido con amabilidad. Le dije con calma: quiero cerrar mis cuentas para que nadie ni por error pueda tocar un peso sin mi permiso. Me miró sorprendido, pero no preguntó mucho. Preparó los papeles, me ofreció un vaso de agua y en unos minutos todo quedó bien asegurado. Salí del banco sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado un costal lleno de piedras que cargué por años, pero en el fondo sabía que eso no acabaría ahí. Miguel no se iba a quedar con los brazos cruzados, ni Sofía tampoco. Esa clase de personas que siempre quieren salirse con la suya no se conforman con un no. Y no me equivoqué. Esa misma tarde, mientras arreglaba unas lámparas en el comedor, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté por puro reflejo. Al otro lado, la voz fría de Sofía. Don José, le hablo porque Miguel me pidió que lo hiciera. Está preocupado. Dice que todavía no ha recibido la transferencia para la luna de miel. El paquete vence mañana. Su tono era cortante, como si estuviera dando una orden. Por un momento sentí que la mano me temblaba, pero respiré hondo y respondí despacio. Sofía, escucha bien. No va a haber ninguna transferencia, y dile a mi hijo que si siguen insistiendo, voy a hablar con un abogado. Hubo un silencio pesado. Ella tardó en reaccionar. Al final, con ese aire presumido que siempre tenía, dijo: Está bien, don José. Usted sabrá. Solo no se queje después de ser el culpable de arruinar el momento más importante de la vida de su hijo. Y colgó. Me quedé sentado con el celular en la mano, todavía escuchando el eco del corte de la llamada. Esa fue la última vez que hablé con ella, pero no la última que intentaron doblegarme. 3 días después, mientras desayunaba unos tamales con atole en la terraza, el celular sonó otra vez. Era Miguel. No contesté. De inmediato llegó un mensaje. No sé qué te pasa, papá. La gente dice que ya estás perdiendo la cabeza. Si no arreglas esto, voy a tener que buscar otra manera. Por primera vez en semanas solté una risa amarga, no de gusto, sino de resignación, porque al leerlo entendí algo claro. Ese ya no era el pequeño que cargaba en brazos cuando se enfermaba. Era un hombre frío, calculador, dispuesto a humillar a su propio padre con tal de sacar dinero. Ahí decidí buscar ayuda legal. Fui con don Esteban, un abogado mayor que me recomendó un compadre del barrio. Le conté todo desde el inicio sin guardarme nada. El hombre me escuchó con atención y me dijo con voz firme: Don José hizo bien en cancelar esa transferencia. Ahora vamos a blindar su patrimonio. Nadie podrá tocar nada sin su permiso, y si su hijo intenta algo, tendremos pruebas para pararlo en seco. Salí de su oficina con un poco de paz en el pecho. Por fin alguien me decía que no estaba loco, que mis decisiones tenían sentido, pero esa calma no duró mucho. 4 días después estaba tomando café en la terraza cuando escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Era Miguel. Venía con esa sonrisa fingida que nunca le llegaba a los ojos. «Papá, tenemos que hablar», dijo desde la reja. Me crucé de brazos y respondí sin moverme. «Habla desde ahí, Miguel. No necesitas entrar». Él intentó mantener la calma, pero se le notaba la rabia en la voz. «¿Qué te pasa, papá? Ya hice compromisos. La agencia, el hotel. No puedes bloquear todo así nomás. Ese es tu problema». «No, el mío», le contesté sin dudar. Entonces dejó caer la máscara, dio un golpe a la reja y alzó la voz. «¿En serio vas a hacer esto después de todo lo que hice por ti?» Lo miré a los ojos y respondí:
Seco, ¿qué hiciste por mí? Miguel, siempre fue al revés. Siempre que me buscaste fue porque querías algo. Se quedó mudo, rojo de coraje, hasta que en un susurro cargado de veneno dijo, si no quieres arreglarlo por las buenas, lo voy a hacer por las malas. Hablaré con un juez. Diré que ya no estás bien de la cabeza, que no puedes manejar tu dinero, y entonces veremos quién decide. Ese día entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No era solo desprecio, era una amenaza directa de quitarme lo mío, de declararme incapaz para quedarse con todo. Sentí el calor subiéndome por las venas, pero no levanté la voz. Solo dije, intenta lo que quieras, Miguel, pero no olvides que sigo siendo tu padre. No esperaba esa respuesta. Me miró con furia, dio media vuelta y se fue sin despedirse. Esa misma tarde volví con don Esteban. Le conté palabra por palabra la amenaza de Miguel. El abogado escuchó con el ceño fruncido y me dijo, vamos a adelantarnos. Mañana mismo haremos un acta notarial y un certificado médico de su salud mental. Con eso cualquier intento de interdicción se caerá en un 2x3. Y así fue. Al día siguiente ya tenía los papeles firmados, cada documento guardado en una carpeta verde. Por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo de mí mismo. Orgullo de no haberme dejado pisotear más. Pero Miguel no paró. 3 días después me llegó una notificación judicial. Él había iniciado un proceso de interdicción alegando que yo ya no podía manejar mis bienes. Lo que Miguel no sabía era que yo ya había tomado precauciones. Cuando recibí la notificación me temblaron las manos. El cartero me dio un sobre grueso con mi nombre completo, mi dirección exacta y un sello VISI oficial. Al abrirlo y leer las primeras líneas sentí un peso en el alma. Ahí estaba escrito con letras frías y formales, mi propio hijo había solicitado mi interdicción legal diciendo que yo ya no tenía la capacidad mental para manejar mis cosas. Me quedé sentado en la terraza con el papel abierto sobre las piernas. No lloré, no me desesperé, pero por dentro la rabia me quemaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Miguel, el mismo niño al que cuidé noches enteras cuando tenía fiebre, acusarme ahora de estar loco? No me quedé parado. Guardé los documentos en una carpeta y al día siguiente, bien temprano, fui con don Esteban. Cuando me vio llegar con el sobre, ya se imaginaba lo que traía. Lo abrió despacio, revisó cada hoja y al terminar levantó la mirada y dijo con voz firme, «Don José, esto no es solo una falta de respeto, es un intento de fraude. Su hijo quiere despojarlo de todo, pero no se preocupe, usted ya tiene el acta notarial y el certificado médico. Con eso, este intento no va a prosperar». Las palabras de don Esteban me dieron un poco de calma, pero no del todo, porque una cosa es tener los papeles en orden y otra es enfrentar la vergüenza pública de que un juez te pregunte si de verdad estás en tus 5 sentidos. Esa noche apenas pegué el ojo. Los recuerdos me atormentaban. Como aquella vez que Miguel perdió su primer trabajo y yo le cubrí los gastos durante medio año, la renta, la luz, hasta el mandado. O cuando compró su primer carro y yo le ayudé con el enganche. Nunca le pedí nada a cambio, y ahora él me pagaba con abogados, documentos falsos y la intención de declararme incapaz. La audiencia quedó programada para una semana después. Don Esteban me dijo que no me preocupara, que ya tenía lista la defensa con todos los documentos necesarios, pero la ansiedad no me soltaba. Cada mañana al despertar revisaba una y otra vez mi carpeta verde con los papeles plastificados, el certificado médico, el acta notarial, los comprobantes de mis gastos. Quería que todo estuviera perfecto, como si eso me diera fuerza. El día de la audiencia me levanté antes de que saliera el sol. Me puse mi camisa buena, una guayabera blanca que guardaba para ocasiones especiales. También planché mi pantalón de vestir y boleé los zapatos hasta que relucieron. No era por presumir, era por dignidad. Quería que el juez me viera como soy, un hombre consciente, trabajador que se vale por sí mismo. Don Esteban me esperaba en la entrada del juzgado. Me dio un apretón de mano y me dijo, «Tranquilo, don José. Usted solo conteste con calma. Los documentos hablarán solos». Entramos a la sala. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba y el zumbido de los ventiladores me puso la piel chinita. Frente a nosotros estaba el juez con su toga negra y del otro lado Miguel y Sofía. Verlos ahí fue como un trancazo.
Miguel esquivaba mi mirada, pero Sofía me veía con esa altivez que tan bien conocía, como si ya tuviera la victoria en la bolsa. El juez abrió la audiencia con voz solemne. Estamos aquí para revisar la solicitud de interdicción presentada por Miguel Ramírez contra su padre José Ramírez. Escuchar mi nombre así como si fuera el acusado me sacudió, pero me mantuve firme. El abogado de Miguel habló primero. Dijo que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis cosas, que olvidaba detalles y ponía en riesgo el patrimonio familiar. Hasta presentó testigos que juraban haberme visto perdido en la calle, gente que ni en sueños conocía. Puras mentiras para ensuciar mi nombre. Cuando llegó nuestro turno, don Esteban se levantó tranquilo, abrió la carpeta verde y empezó a mostrar los documentos uno por uno. Señoría, aquí está el acta notarial donde el señor José manifiesta plena conciencia de sus actos. Aquí está el certificado médico de un especialista que confirma su lucidez mental, y aquí los comprobantes de sus gastos que demuestran que lleva sus cuentas en orden. El juez tomó cada papel y los revisó con atención. Yo lo observaba desde mi lugar, con el corazón a todo galope pero con la frente en alto. Luego me tocó hablar. El juez me preguntó si sabía por qué estaba ahí. Claro que lo sé, señor juez. Estoy aquí porque mi propio hijo quiere quitarme lo que es mío, inventando que no tengo capacidad mental. Pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como mecánico, que crió a su hijo con sacrificios y que ahora solo pide respeto. Mi voz salió clara sin titubeos. Vi cómo Miguel bajaba la mirada y Sofía se mordía los labios. La audiencia duró casi 1 hora. Al final, el juez habló claro. Después de revisar la documentación y escuchar al señor José, este tribunal determina que la solicitud de interdicción queda rechazada. Además, remito el caso al Ministerio Público para investigar posible falsedad y fraude en las declaraciones presentadas. En ese momento sentí un alivio enorme. No brinqué de gusto, no hice alboroto, solo cerré los ojos un momento y respiré hondo. Justicia. Eso era lo que me habían dado. Al salir, don Esteban me puso la mano en el hombro y me dijo: «Ya lo ve, don José, la verdad siempre sale a flote. Ahora vamos a preparar la denuncia penal contra ellos». Asentí sin decir nada. Sabía que la pelea apenas empezaba. Miguel y Sofía no se iban a quedar quietos por un fallo judicial. Esa clase de gente siempre encuentra otra forma de atacar. Esa tarde, de regreso a casa, me senté en la terraza con un atole de chocolate bien caliente. Miré el cielo rojizo del atardecer y pensé en todo lo que había pasado en esas semanas. Había pasado de ser un padre dispuesto a dar sus ahorros por amor a convertirme en el blanco de una traición cruel. Y lo peor era que venía de mi propio hijo. Mientras tomaba el atole, me hice una promesa: nunca más dejaría que me pisotearan. Esa etapa de callarme y aguantar se había acabado. De ahora en adelante, cada intento de Miguel y Sofía sería enfrentado con la verdad, con papeles, con dignidad. Lo que no sabía era que ellos no se conformarían con perder en el juzgado. El siguiente golpe sería aún más bajo, y esta vez pondría en riesgo no solo mi patrimonio, sino mi buen nombre en todo el vecindario. Después de la audiencia pensé que las cosas se calmarían. El juez había desechado la solicitud de interdicción y hasta ordenó investigar por posible fraude. Sentí que por fin había recuperado un poco de control sobre mi vida, pero me equivoqué. Miguel y Sofía no pararon, al contrario, subieron la apuesta, y esta vez no fue en el juzgado, sino en el barrio, en la vida diaria donde más duele. La primera señal llegó una mañana cualquiera. Estaba en la terraza tomando mi café con una concha recién salida de la panadería de la esquina cuando me llamó mi vecino. Don Gregorio era un compadre de años, de esos que siempre están al pendiente. Trabajador de la construcción, siempre derecho. «Don José, ¿está todo bien?», me preguntó con tono serio. «Sí, compadre. ¿Por qué lo dice?» «Es que andan hablando cosas feas de usted, Miguel y su mujer. Dicen que ya no está en sus cabales, que tira el dinero a lo loco, que hasta anda regalando lo que tiene». Me quedé sin palabras unos segundos. Sentí la sangre hervirme. Ya no era solo en el juzgado, ahora querían manchar mi nombre frente a mis vecinos. «Gracias por el aviso, don Gregorio», respondí tranquilo. «No se apure, ya sé qué voy a hacer». Colgué y me puse a pensar.
Ellos sabían que en el barrio todos me conocían como hombre serio trabajador que nunca quedó a deber un peso. Si lograban ensuciar mi fama me dejarían solo, y esa traición disfrazada de vergüenza me dolía en el alma. No me quedé con los brazos cruzados. Al día siguiente fui a la notaría y redacté un escrito formal con mi firma avalada, dejando claro que estaba en pleno uso de mis facultades y que cualquier chisme en mi contra era puro cuento. Pero no paré ahí. Tomé una decisión más personal. Esa tarde me senté en la terraza, saqué el celular y grabé un video. Nada fancy, solo yo con mi guayabera sentado en mi sillón de madera, hablando derecho a la cámara. Soy José Ramírez, tengo 76 años. Estoy aquí en mi casa en Morelia perfectamente cuerdo y cuidando mi vida como siempre. Quiero que mis vecinos y compas sepan que sigo siendo el mismo de siempre. Lo mandé por WhatsApp a mis contactos, a los vecinos de confianza, a los amigos del taller. No era para justificarme, era para dejar claro que no me iba a quedar callado. Los días siguientes se sintieron raros. Había un peso en el aire por los rumores. La doña de la tiendita me miraba con dudas como si no supiera si saludarme. Algunos morrillos que antes me pedían ayuda con la tarea ahora pasaban de largo. Pero también me llegaron mensajes de apoyo. Viejos compas del taller me escribieron: «José, vimos tu video. Tú sigues siendo el mismo de siempre». Ese respaldo me dio ánimo, pero también me dejó claro que Miguel y Sofía no se iban a detener. Esa gente cuando pierde en un lado busca otro para seguirle. Y así fue. Una semana después, mientras revisaba unas cuentas en la mesa del comedor, escuché 3 golpes fuertes en la reja. Al abrir, vi a 2 tipos de traje con folders en la mano. «Buenas tardes. ¿Usted es José Ramírez?», preguntó uno con voz seca. «Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece? Venimos del área de crédito del Banco de México. Hay un financiamiento a su nombre y necesitamos verificar datos». Sentí un vuelco en el estómago. «Disculpen, señores, yo no he pedido ningún crédito». Abrieron su carpeta y me enseñaron papeles. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, hasta mi número de identificación, pero con una firma chueca como burla. Y abajo como referencia Miguel Ramírez. Respiré hondo para no perder la calma. «Señores, esa firma no es mía. Nunca pedí ningún crédito. Si quieren, aquí tengo mis documentos». Los pasé al comedor y les mostré mi identificación, mis papeles en regla. Los tipos se miraron. Hicieron un par de llamadas y uno me dijo: «Don José, disculpe las molestias. Parece un caso de fraude. Lo vamos a investigar». Cuando se fueron, no esperé ni 5 minutos. Agarré mi sombrero de paja y me fui a la delegación. Me atendió un policía mayor, don Javier. Le conté todo con calma: la falsificación, la amenaza de interdicción, los chismes en el barrio. Me escuchó sin interrumpir y al final dijo: «Don José, lo que está viviendo pasa más de lo que uno cree, pero muchos mayores se quedan callados. Usted está haciendo lo correcto. Vamos a levantar un acta por intento de fraude y falsedad». Firmé la denuncia y salí con el comprobante en la mano. Sentí orgullo de no haberme dejado de estar defendiendo mi nombre como hombre. De ahí me fui con don Esteban. Cuando le conté lo del crédito falso, frunció el ceño y dijo: «Esto ya no es solo pleito familiar, es un delito serio. Vamos a pasarlo a la fiscalía». Y así lo hicimos. Esa semana mi carpeta verde se llenó de más papeles, copia de la denuncia, comprobantes de mis cuentas, reportes médicos. Cada hoja era como un escudo contra los ataques de Miguel y Sofía. Las noches eran pesadas. Me costaba dormir porque en mi cabeza resonaba la voz de mi hijo diciendo que estaba loco, que me quitaría todo, pero también había un fuego nuevo en mí. Ya no era el hombre que se resignaba en silencio. Ahora peleaba con la verdad en la mano. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, me llegó otra visita inesperada. Tocaron la reja con 3 golpecitos suaves distintos a los de antes. Abrí y me topé con un rostro que no veía desde hacía más de 10 años. Juan, un viejo amigo de mis días de mecánico. «José, vine porque me enteré de algo y no podía quedarme callado». Lo invité a pasar y le serví un café en el comedor. Tras unas palabras de cortesía, me soltó la neta. «Estoy trabajando en una notaría y vi unos papeles que no me cuadraron. Están a tu nombre, pero no son tuyos. Son documentos falsos, inventarios de propiedades, transferencias de bienes. Y todo apunta a Miguel y Sofía».
Me quedé callado mirando el fondo de mi taza. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe. ¿Estás seguro, Juan? Lo vi con mis propios ojos, José. Hasta escuché a un cuate de la notaría decir que era para apurar el proceso de interdicción del viejo que ya no sabe lo que hace. Esa confirmación me cayó como cubetazo de agua fría. Ya no eran sospechas. Era la prueba de que mi propio hijo estaba dispuesto a falsificar papeles para quedarse con lo mío. Lo acompañé hasta la reja y le di un apretón de manos agradeciéndole de corazón. Apenas se fue, tomé mi carpeta verde y me lancé a la oficina de don Esteban. Me escuchó con gesto serio y sin perder tiempo marcó a un colega de la fiscalía. Esto ya es estafa y falsificación. Vamos a presentar una denuncia penal completa. Esa noche, sentado en mi terraza, sentí que ya no estaba solo. Tenía pruebas, un abogado de confianza y mi dignidad intacta. Aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también sabía que esta vez no me pillarían desprevenido. Los días tras la visita de Juan fueron una mezcla de calma tensa y alerta constante. Me levantaba temprano, preparaba mi café con canela, barría el patio y me sentaba en mi sillón de madera como de costumbre. Pero por dentro llevaba una inquietud silenciosa. Sabía que Miguel y Sofía no se quedarían quietos. Ese silencio tras la denuncia era demasiado extraño, como de alguien que trama algo. No tuve que esperar mucho. Un viernes por la mañana, mientras terminaba de regar los nopales, escuché un golpe fuerte en la reja. No eran vecinos ni cobradores. Eran dos hombres de traje gris con credenciales al cuello. Don José Ramírez, dijo uno con voz fría. «Sí, soy yo. Venimos a entregarle una notificación judicial». Me dieron un sobre grueso con sello oficial. Lo tomé con manos firmes, aunque por dentro sentí un vuelco en el estómago. Firmé el acuse y cerré la reja. Caminé despacio al comedor, abrí el sobre y leí. Lo que vi me dejó helado. Era una orden judicial urgente que congelaba todas mis cuentas bancarias. La excusa era ridícula. Riesgo financiero para la familia, posible incapacidad del titular para administrar su patrimonio. El mismo cuento de Miguel y Sofía, pero ahora con un juez detrás. Me quedé sentado un buen rato con el papel en la mesa. No lloré, no grité, solo respiré hondo y me dije, esto es guerra. No perdí un segundo. Agarré la carpeta verde y me fui a la oficina de don Esteban. Cuando me vio con el sobre, dejó todo y me recibió en su escritorio. «A ver, don José, ¿qué pasó ahora?». Le pasé la notificación. La leyó con calma, pero al terminar me miró serio. «Esto ya no es solo un pleito familiar. Es un abuso legal, un intento descarado de despojo. Y si lograron esta orden es porque usaron papeles falsos. Pero tranquilo, vamos a contraatacar. Esa tarde trabajamos horas». Don Esteban llamó a un doctor de confianza para renovar mi certificado de salud mental. También preparó un escrito de oposición adjuntando cada papel plastificado que yo había guardado con tanto cuidado, acta notarial, denuncia por fraude, certificado médico anterior. Todo. Al salir de la oficina ya era de noche. Caminé por las calles de Morelia viendo los puestos de elotes y escuchando el eco de una cumbia que sonaba a lo lejos. Aunque el corazón me dolía, también sentía una fuerza nueva. No iba a dejar que me quitaran lo mío. Al día siguiente me presenté en el juzgado con don Esteban. Llevábamos todos los documentos en orden. El juez que firmó la orden de congelamiento era diferente al de la primera audiencia. Un hombre joven de mirada dura. «Señoría», empezó don Esteban, «venimos a presentar pruebas claras de que esta medida cautelar carece de fundamento. El señor José Ramírez goza de plena capacidad mental, como lo demuestran estos certificados médicos y notariales. Además, existe una denuncia en curso por falsificación de documentos en la que los solicitantes Miguel Ramírez y Sofía Ramírez están directamente involucrados». El juez tomó los papeles y los revisó con atención. Me miró por encima de sus lentes y preguntó, «Señor José, ¿es usted consciente de lo que está sucediendo aquí?». Me enderecé en la silla, tomé aire y respondí sin dudar. «Claro que sí, señor juez. Mi hijo y su esposa quieren quitarme lo que me pertenece, pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como mecánico, que levantó postes bajo el sol y que nunca dejó de pagar una cuenta.
Y aquí están las pruebas de que no estoy loco ni incapaz. La sala se quedó en silencio unos segundos. Miguel me miraba con rabia a Sofía con esa sonrisa cínica que tan bien conocía. El juez cerró el expediente y dijo: «Muy bien, vamos a revisar estas pruebas y en breve dictaremos resolución». Salí del juzgado con el corazón a 1000 pero con la frente en alto. Sabía que no sería fácil. Miguel y Sofía tenían recursos, mentían sin vergüenza y no les importaba ensuciar mi nombre. Pero también sabía que ya no era el hombre que agachaba la cabeza. Los días siguientes fueron de pura espera. Seguía mi rutina, pero con el dinero congelado todo se complicó. No podía sacar efectivo. No podía pagar mis cuentas como siempre. Tuve que echar mano de los pocos billetes que guardaba en un bote de café. Una tarde, mientras compraba tortillas y frijoles en la tiendita del barrio, escuché a 2 mujeres cuchicheando a mis espaldas. Dicen que don José ya no está bien, que su hijo lo cuida porque se gasta el dinero en puras tonterías. ¡Qué tristeza! No, un hombre que trabajó tanto y ahora sí. No volteé, no dije nada, pero esas palabras me atravesaron como navajas. No bastaba con el ataque legal. Ahora querían matarme en vida, destruyendo mi buena fama en el barrio. Esa noche, sentado en la terraza con la radio apagada, pensé en todo lo que había pasado. La traición de Miguel, las humillaciones de Sofía, las mentiras en el juzgado. Entendí que no podía quedarme solo defendiéndome. Tenía que pasar al ataque. Llamé a don Esteban y le dije: «Licenciado, ya no quiero solo defenderme, quiero que vayamos con todo». Él se quedó callado unos segundos y luego respondió. Eso mismo estaba esperando que dijera: «Don José, vamos a denunciar formalmente por falsedad ideológica, estafa y daño moral. Ya no es solo una defensa, es justicia». Y así lo hicimos. Al día siguiente fuimos a la fiscalía y entregamos copias de todas las pruebas, las firmas chuecas, los intentos de fraude bancario, los chismes malintencionados. Todo quedó asentado en actas oficiales. Al salir, don Esteban me dio una palmada en el hombro y dijo: «Esto no se gana en un día, don José, pero créame, cada documento que presentamos es un muro más que los frena, y tarde o temprano ese muro será tan alto que no podrán brincarlo». Esa noche dormí un poco más tranquilo, no porque la pelea hubiera terminado, sino porque sentía que tenía un camino claro y que estaba del lado correcto. Pero no sabía que Miguel y Sofía, al verse acorralados, prepararían un golpe aún más bajo, uno que no solo me afectaría a mí, sino que pondría en riesgo todo lo que había construido: mi nombre, mi casa, mi paz. Y ese golpe llegó más pronto de lo que esperaba. La calma tras la denuncia duró poco. Una mañana, mientras barría el patio con mi escoba vieja de paja, escuché 3 golpes fuertes en la reja. Me acerqué con un mal presentimiento. Al abrir, me topé con 2 oficiales de justicia. Uno joven apenas levantó la mirada al hablar. «Don José Ramírez». «Soy yo», respondí. «Traemos una notificación. Necesita firmar de recibido». Me dieron un sobre grueso con sello oficial. Lo tomé con calma, aunque por dentro sentí un vuelco en el corazón. Firmé el acuse y cerré la reja. Caminé al comedor, abrí el sobre despacio, sabiendo que no traía nada bueno. Era una orden provisional que pedía embargar mi casa, diciendo que mis bienes estaban en riesgo por incapacidad administrativa. Me quedé sentado mirando las paredes que levanté con mis propias manos hace más de 40 años. Ese techo que cobijó a mi esposa Teresa hasta sus últimos días, ese patio donde Miguel jugaba de pequeño con una pelota vieja. Y ahora mi propio hijo quería que lo embargaran, como si yo fuera un extraño, un viejo incapaz de valerse por sí mismo. No lloré, pero sentí un dolor hondo más allá de cualquier golpe que hubiera recibido en mi vida de mecánico. Porque perder dinero duele, pero que te quieran quitar tu casa es como arrancarte el corazón. Respiré profundo, me serví un atole caliente y marqué a don Esteban. «Licenciado, me llegó otra notificación. Ahora van por mi casa». Hubo un silencio breve y luego su voz firme. «Tranquilo, don José. Esa casa está a su nombre desde hace décadas. Nadie puede tocarla sin su permiso. Vamos a parar esto». Esa tarde nos reunimos en su oficina. Le mostré los papeles y los revisó con calma. «Mire, don José, esto es una jugada sucia, pero no tiene sustento legal. Están aprovechando cualquier rendija para apretar.
Vamos a responder con un recurso inmediato y ahora sí presentaremos una demanda por daño moral. Porque esto no es solo fraude, es humillación pública. Asentí en silencio. Ya no tenía lágrimas, solo una decisión firme de no rendirme. Los días siguientes fueron pesados. Algunos vecinos engañados por los rumores que Sofía había regado me miraban con recelo. Una doña comentó en voz alta al pasar por la tiendita: «Qué tristeza tantos años trabajando, y ahora ya no sabe ni lo que hace». No respondí, pero esas palabras me cortaron como navajas. No era solo mi hijo dándome la espalda, era el barrio, la gente que me vio trabajar y envejecer. Una noche sentado en mi sillón de madera con la radio apagada, recordé a Teresa. Ella siempre me decía: «José, el respeto no se ruega, se gana cada día. Y cuando alguien intenta quitártelo, tienes que defenderlo con uñas y dientes». Esa frase se me grabó, y decidí que eso haría. Al día siguiente, don Esteban me acompañó al juzgado para presentar la oposición al embargo. Llevábamos todo: la escritura original de la casa, los pagos de predial al corriente, la constancia de que vivía ahí desde hace 40 años. El juez recibió la carpeta, la revisó y fijó una audiencia para dentro de una semana. Esa semana fue eterna. Miguel no llamó Sofía tampoco. El silencio era total, pero un silencio pesado como el que precede a un aguacero. Seguía con mi rutina: levantarme temprano, regar los nopales, preparar unos huevos con frijoles. Pero cada vez que veía las paredes de mi casa sentía orgullo y miedo a la vez. Orgullo por lo que me costó levantarla, miedo porque mi propio hijo quería quitármela. El día de la audiencia llegamos temprano al juzgado. Llevaba mi guayabera blanca bien planchada, la misma de la primera audiencia. Don Esteban iba con su maletín lleno de papeles. Al entrar a la sala, ahí estaban Miguel y Sofía. Ella con su mirada altiva, él esquivando mis ojos. El juez abrió la sesión con voz seca. «Estamos aquí para revisar la solicitud de embargo preventivo de la propiedad ubicada en...». Y mencionó mi dirección completa. Sentí un escalofrío. El abogado de Miguel habló con tono teatral diciendo que yo no estaba en condiciones de administrar mis bienes, que mi patrimonio corría riesgo y que la familia solo quería protegerlo. Presentó copias de documentos falsos, contratos que nunca firmé, hasta testimonios de supuestos conocidos que decían haberme visto perdido en la calle. Cuando nos tocó, don Esteban se levantó tranquilo, abrió la carpeta y mostró cada documento verdadero, la escritura original, los pagos de predial, las actas notariales, todo impecable. «Señoría», dijo con voz firme, «este intento de embargo no tiene sustento. Aquí están las pruebas de que el señor José Ramírez es dueño legítimo, consciente y capaz de su propiedad. Además, ya existe una denuncia formal contra Miguel Ramírez y Sofía Ramírez por falsificación de documentos. Lo que buscan aquí no es proteger, es despojar». El juez escuchó en silencio, revisó los papeles y me miró directo. «Señor José, ¿tiene algo que agregar?». Me puse de pie con la voz temblando pero clara. «Sí, señor juez. Esta casa la levanté con mis manos ladrillo por ladrillo, trabajando bajo el sol y la lluvia. Aquí crié a mi hijo, aquí cuidé a mi esposa hasta el último día de su vida. Y ahora ese mismo hijo quiere quitármela. No lo voy a permitir». La sala se quedó callada. Miguel bajó la mirada, Sofía apretó los labios. El juez suspiró y dijo: «Muy bien. El tribunal tomará en cuenta todas las pruebas y dictará resolución en los próximos días». Salimos con el corazón a mil. No había un fallo inmediato, pero sabíamos que las pruebas jugaban a nuestro favor. Esa tarde, ya en casa, me senté en mi sillón de madera y miré el techo de teja que puse en el primer cuarto que construí. Sentí orgullo de no haberme doblado, de haber defendido lo mío, pero también sabía que Miguel y Sofía no pararían. Cada derrota los hacía más rencorosos, más tramposos. Y lo que vino después lo comprobó. Porque si antes intentaron ensuciar mi nombre en el barrio y quitarme mi casa, ahora irían por lo único que me mantenía firme, mi dignidad como hombre y padre. Ese ataque sería el más ruin de todos. Los días tras la audiencia del embargo fueron extraños. El juez aún no resolvía, pero yo confiaba en nuestras pruebas. Sin embargo, Miguel y Sofía no se quedaron quietos. Cada revés los hacía más fieros, más dispuestos a hundirme como fuera.
Y esta vez no usaron papeles ni abogados. Usaron algo peor: el veneno del chisme, la difamación. Una mañana, mientras iba a la tiendita por unas conchas, escuché a dos vecinas hablando bajito, pero lo bastante claro para que oyera. Dicen que don José ya no está bien, que firma papeles sin darse cuenta. Sí, que hasta anda regalando sus cosas. Miguel está preocupado. Dicen que el pobre viejo se volvió loco. Sentí un golpe en el pecho. Ni cuenta se dieron de que estaba atrás con la bolsa de pan. No dije nada. Regresé a casa con paso lento, como cargando un costal de piedras. Pero el chisme no paró ahí. Esa tarde me llamó doña Carmen, una vecina de años que a veces me ayudaba con el quehacer. Don José dijo apenada: no sé cómo decirle, pero Miguel y Sofía andan diciendo que usted ya no sabe ni quién es, que gasta su dinero con gente que lo engaña. Cerré los ojos y respiré hondo. Gracias por avisarme, Carmen. No se apure, yo sé cómo responder. Colgué y miré el techo de mi casa, recordando las palabras de mi difunta Teresa. El respeto no se ruega, José. El respeto se defiende. Esa noche tomé una decisión. No bastaban actas notariales ni certificados médicos. Tenía que hablarle a la gente de frente. Al día siguiente grabé otro video. Me senté en la terraza con el sol alumbrando mi cara y hablé claro a la cámara: soy José Ramírez. Algunos de ustedes me conocen desde hace décadas. He trabajado como mecánico toda mi vida. He pagado cada cuenta. He ayudado a vecinos. He criado a mi hijo con lo poco que tuve. Hoy quiero decirles algo. Sigo estando aquí lúcido, consciente, con mi vida en orden. No crean los rumores. Yo sé quién soy y sé lo que tengo. Mandé el video por WhatsApp a mis contactos y pedí a unos compas que lo compartieran. En horas ya corría por el barrio. Varios vecinos me mandaron mensajes de apoyo. Algunos hasta me saludaron en la calle con más cariño, pero también supe que otros se quedaron con la versión de Miguel y Sofía. Lo confirmé un domingo en la misa. Como siempre, fui a la iglesia, pero al entrar sentí miradas pesadas. Algunos me saludaron con calor, otros apenas inclinaron la cabeza con desconfianza. El veneno del chisme se había colado hasta en ese lugar que siempre fue mi refugio. Al volver a casa me senté en la terraza con el corazón apretado. Pensé en Teresa, en cómo siempre me daba ánimos. Recordé otra de sus frases: José, la verdad tarda pero llega, y cuando llega brilla más que cualquier mentira. Decidí no rendirme. Ese lunes fui con don Esteban y le conté lo que pasaba en el barrio. Me escuchó con el ceño fruncido. Don José, lo que buscan ahora es quebrarlo por dentro. Quieren que se sienta solo, pero no se apure, la denuncia por daño moral se está armando y estos chismes la hacen más fuerte. Asentí, pero sabía que la herida ya estaba abierta. Porque una cosa es pelear en un juzgado y otra es sentir que tus propios vecinos dudan de ti. La gota que derramó el vaso llegó esa semana. Una tarde tocaron la reja. Al abrir, vi a dos hombres desconocidos con una mujer que dijo ser trabajadora social. Buenas tardes, señor Ramírez. Hemos recibido denuncias de que usted vive en condiciones inadecuadas y que podría estar siendo víctima de abuso financiero. Necesitamos entrar para verificar. Sentí la cara arder de coraje. ¿Quién les dijo eso?, pregunté firme. Son denuncias anónimas. Tenemos que cumplir con el protocolo. Respiré hondo, aunque por dentro me hervía la sangre, y los dejé pasar. Les mostré la casa, la sala limpia, la cocina ordenada. El patio cuidado, todo en su lugar. Al final, la trabajadora social me miró y dijo: Señor Ramírez, disculpe las molestias. A simple vista, todo está en orden. Levantaremos un informe positivo. Me entregó un papel de constancia y se fueron, pero me quedé con un trago amargo. Miguel y Sofía no solo habían inventado chismes, ahora usaban instituciones para humillarme como si fuera un viejo indefenso, incapaz de valerse por sí mismo. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé mirando el techo, recordando cada esfuerzo que hice por Miguel, y me preguntaba una y otra vez: ¿en qué momento dejó de verme como padre para verme como un obstáculo? Al día siguiente fui con don Esteban. Le conté lo de la visita de la trabajadora social. Frunció el ceño, tomó notas y dijo: esto confirma lo que sospechábamos. Están intentando armar un caso de abandono o incapacidad para reforzar sus demandas.
Pero no se apure, don José, tenemos pruebas de sobra para demostrar que todo esto es puro cuento. Asentí en silencio. Ya no era solo un pleito legal, era una lucha por mi orgullo, mi nombre, mi lugar en el barrio. Los días siguientes busqué apoyo en vecinos de confianza. Doña Carmen empezó a pasar más seguido trayéndome unas enchiladas o charlando conmigo en la tarde. Don Gregorio, el albañil, se ofreció a declarar a mi favor si hacía falta. Ese apoyo me dio ánimos, pero el golpe más duro aún estaba por venir. Una tarde me llamó el juzgado. Me informaron que Miguel había presentado nuevos testigos que decían que yo tenía episodios de confusión, que me perdía en las calles, que olvidaba nombres, gente que ni conocía. Colgué con el corazón apretado. Ya no solo querían mi dinero ni mi casa. Querían borrar mi dignidad, pintarme como un viejo senil ante todos. Esa noche me senté en la terraza con mi atole. El cielo estaba estrellado, pero dentro de mí había un torbellino. Me hice una promesa, aunque tuviera que ir a cada audiencia, aunque tuviera que mirar a la gente a los ojos para repetir quién soy, no dejaría que me quitaran mi honor. Con esa fuerza, me preparé para lo que venía porque sabía que la próxima audiencia no sería solo por bienes, sino por mi nombre, mi identidad, mi derecho a ser respetado como hombre. La mañana de la audiencia amaneció nublada con un cielo gris que parecía anunciar lluvia. Dormí poco repasando en mi cabeza cada papel, cada palabra que diría. En el comedor estaba mi carpeta verde plastificada y ordenada con todos los documentos que me daban fuerza, certificados médicos, actas notariales, denuncias. Esa carpeta era más que papeles, era mi escudo. Me puse mi guayabera blanca, la misma de audiencias pasadas, un pantalón bien planchado y los zapatos boleados. Quería llegar al juzgado no como un viejo vencido, sino como hombre digno, consciente de quién es. Don Esteban pasó por mí a la casa. Llevaba su maletín negro y una mirada decidida. «Hoy va a ser pesado, don José», me dijo. «Ellos traen testigos falsos listos para decir que usted está perdido, que no sabe llevar su vida. Pero no se preocupe, tenemos pruebas sólidas y, lo más importante, su palabra». Asentí callado. Sabía que esta sería la pelea más dura porque no se trataba de dinero ni propiedades. Se trataba de mi honra, mi capacidad, mi nombre. Al llegar al juzgado, vi a Miguel y Sofía esperándonos. Ella con su sonrisa altiva, él esquivando mis ojos. Había 3 desconocidos atrás, los supuestos testigos. El juez, un hombre mayor de mirada dura, abrió la audiencia con voz firme. «Estamos aquí para escuchar las declaraciones presentadas por los solicitantes sobre la posible incapacidad del señor José Ramírez». El abogado de Miguel se levantó y empezó su show. Llamó a la primera testigo, una mujer que dijo haberme visto perdido en la calle sin saber dónde estaba. Lo vi cerca del mercado caminando en círculos. Cuando le pregunté si estaba bien, me respondió que no recordaba su dirección. La miré fijo. Nunca la había visto en mi vida. El segundo testigo, un hombre, dijo que intenté pagar 2 veces la misma cuenta en la tiendita. Otra mentira. El tercero, un supuesto vecino, aseguró que me vio hablando solo en la terraza y ni si estuviera confundido. Cada palabra era una puñalada, no porque fueran ciertas, sino porque querían destruirme, convertirme en un viejo inútil ante el juez. Cuando terminaron, el juez me miró directo. «Señor José, ¿qué tiene que decir frente a estas declaraciones?» Me levanté despacio con la carpeta verde en la mano. Tomé aire y hablé claro sin gritar. «Señoría, jamás he visto a estas personas. Lo que dicen es falso. Aquí están los certificados médicos que confirman mi plena lucidez. Aquí está el acta notarial donde dejo constancia de mi capacidad y aquí mis comprobantes de gastos. Todos ordenados sin un solo error». Abrí la carpeta y mostré cada papel. Don Esteban se levantó y los entregó al juez. Además, tengo testigos reales, gente que me conoce desde hace décadas. Mi vecina Carmen, que me ayuda con el quehacer, puede decir que mantengo mi casa en orden. Don Gregorio, mi vecino albañil, puede testificar que manejo mis cuentas y que jamás me ha visto confundido. El juez escuchaba en silencio. Miguel me miraba con rabia contenida. Sofía por primera vez parecía nerviosa. El juez llamó a Carmen y Gregorio, que estaban como testigos de mi defensa. Hablaron con sencillez pero con verdad.
Vengo a la casa de don José cada semana, dijo Carmen. Está todo limpio ordenado. Él paga puntualmente y sabe perfectamente qué día es que tiene que hacer. Lo conozco desde hace 30 años, agregó Gregorio. Lo he visto trabajar, pagar sus cuentas, administrar su dinero. Es un hombre lúcido y consciente. La diferencia entre las declaraciones falsas y las verdaderas era clara. El juez habló de nuevo. He revisado los documentos y he escuchado a todos los testigos. Las declaraciones presentadas por los solicitantes no tienen sustento sólido. Por el contrario, las pruebas del señor José Ramírez muestran claramente que mantiene su capacidad plena. Hizo una pausa y continuó. Por lo tanto, este tribunal rechaza cualquier intento de declarar incapaz al señor José Ramírez. Además, se abre investigación formal por falsedad en testimonios y documentos. Sentí las piernas temblarme, pero no de miedo, sino de alivio de justicia. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Miguel agachó la cabeza. Sofía apretó los labios con fuerza. Sabían que habían perdido al menos por ahora. Al salir del juzgado, don Esteban me dio un apretón de mano firme. Lo logró don José. No solo defendió su patrimonio, defendió su nombre, y eso vale más que cualquier dinero. Caminamos por el pasillo del juzgado. Yo iba callado apretando mi carpeta verde contra el pecho. No era un triunfo de fiesta, sino uno callado profundo de los que se sienten en el alma. Esa tarde ya en casa me senté en mi sillón de madera con un atole caliente. El cielo comenzaba a despejarse y los primeros rayos de sol se colaban entre las nubes. Miré mi casa aún en pie, mis papeles en orden, mi dignidad intacta. Pero sabía que aún faltaba un paso más, porque aunque gané en el juzgado, Miguel y Sofía no se detendrían. Ya no era solo mi casa o mis cuentas lo que estaba en juego, era mi futuro, mi paz, mi vida misma. Esa noche, mientras el barrio se sumía en el silencio, pensé en todo lo vivido. Recordé a Teresa, mi infancia en el pueblo, los años como mecánico, los sacrificios por Miguel. Entendí que lo más valioso no eran las cosas materiales, sino mi historia, mi orgullo, mi capacidad de mirar a cualquiera a los ojos y decir, aquí estoy, lúcido, consciente y digno. Con esa certeza me fui a dormir sabiendo que lo peor aún podía venir, porque Miguel y Sofía, heridos en su orgullo, prepararían un golpe más ruin. Tras la audiencia, creí que las cosas se calmarían. El juez dejó claro que yo estaba lúcido, que no necesitaba tutela. Los testigos falsos se contradijeron y el tribunal ordenó investigar a Miguel y Sofía por falsedad. Para mí eso bastaba. Sentía que había recuperado mi nombre, pero me equivoqué. Los que viven de mentiras no aceptan la derrota fácil. Pasaron días de un silencio raro. Sin llamadas, sin mensajes, sin golpes en la reja. Seguía mi rutina: café con canela por las mañanas, barrer el patio, escuchar cumbias en la radio por las tardes. Pero cada vez que sonaba el celular, el corazón me daba un brinco. Sabía que faltaba el golpe final. Y llegó un sábado por la tarde. Estaba en la terraza cuando escuché 3 toques suaves en la reja, casi respetuosos. Abrí con cuidado y vi a un hombre de traje oscuro con una carpeta. Buenas tardes, señor Ramírez. Soy notificador del Ministerio Público. Vengo a informarle que existe una denuncia en su contra por abandono de deberes familiares y maltrato psicológico. Sentí que me faltaba el aire. ¿Abandono? ¿Maltrato yo, que di todo por mi hijo, que sacrifiqué mi salud, mi dinero, mis años de trabajo? Ahora me acusaban de ser un mal padre. ¿Quién presentó esa denuncia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo, Miguel Ramírez, y su esposa, Sofía Ramírez. Cerré los ojos y respiré hondo. Firmé el acuse y entré a la casa. Me senté en el comedor con las manos temblando. Esta vez no querían mi dinero ni mi casa. Querían borrar mi legado como padre. Pasé la noche en vela mirando el techo, recordando a Miguel de pequeño, cuando lo llevaba de la mano a la escuela, cuando le compré su primera bici, cuando pasé 3 noches despierto en el hospital cuidando su brazo roto. Y ahora ese mismo niño, ya hombre, me acusaba de maltrato. A la mañana siguiente llamé a don Esteban con la voz quebrada. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos y dijo: «Don José, esto es lo más bajo que podían hacer, pero no se preocupe, vamos a responder.
Usted tiene cómo demostrar que siempre fue un padre presente que nunca abandonó a su hijo. Esa semana juntamos pruebas, fotos viejas, recibos de la escuela, pagados, testigos que daban fe de mi entrega como padre. Doña Carmen se ofreció a declarar que por años vio a Miguel entrar y salir de mi casa bajo mi cuidado. Don Gregorio dijo que recordaba cuando yo hacía horas extras para pagar sus estudios. El día de la audiencia por la denuncia llegó. Estaba más nervioso que nunca, porque una cosa es que te quieran quitar bienes y otra es que intenten borrar tu historia como padre. Entramos a la sala. Miguel y Sofía estaban ahí con sus miradas altivas. El fiscal leyó la denuncia que yo había sido un padre ausente, que ejercí maltrato psicológico, que por eso Miguel tuvo que salir adelante solo. Escuchar eso fue como un navajazo en el corazón. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. En la mano tenía una foto vieja Miguel de niño sonriendo con su uniforme escolar abrazándome. La mostré al juez. Señoría, este es mi hijo. Yo lo llevé a la escuela todos los días hasta que fue mayor. Yo le compré sus útiles. Yo lo cuidé cuando estuvo enfermo. Yo lo abrigué en las noches de frío. Aquí están los recibos de escuela. Aquí están los vecinos que pueden testificar cómo crecimos juntos. Mi voz temblaba, pero cada palabra era pura verdad. El juez revisó las pruebas, escuchó a Carmen y Gregorio que hablaron con sencillez. «Vengo a la casa de don José cada semana», dijo Carmen. «Está todo limpio, ordenado. Él paga puntualmente y sabe perfectamente qué día es que tiene que hacer. Lo conozco desde hace 30 años», agregó Gregorio. «Lo he visto trabajar, pagar sus cuentas, administrar su dinero. Es un hombre lúcido y consciente». El juez me miró a los ojos. «Señor José, está claro que usted no abandonó a su hijo, al contrario, fue un padre presente y dedicado. La denuncia presentada carece de fundamento y además se ordena abrir una investigación por denuncia falsa contra los solicitantes». Miguel agachó la cabeza. Sofía apretó el brazo de su esposo furiosa. Sentí un peso enorme deslizarse de mis hombros. Al salir del juzgado, don Esteban me dio un abrazo fuerte. «Ya está, don José, se acabó». Caminé a casa con pasos lentos pero ligeros. El sol de Morelia brillaba fuerte y por primera en mucho tiempo lo sentí cálido en la piel. Esa tarde me senté en la terraza con un atole caliente. Miré el cielo despejado y sentí una paz que no había tenido en años. Pensé en Teresa, en todo lo que vivimos juntos. Pensé en Miguel de pequeño, en cómo lo cargaba en mis hombros. Aunque el dolor de su traición seguía ahí, ya no me aplastaba. Era un dolor que me recordaba que hice lo correcto, que fui un buen padre, aunque él no lo reconociera. La vida me enseñó algo. Los bienes se pueden perder las cuentas, se pueden vaciar la fama, se puede manchar con chismes, pero la dignidad no te la quita nadie si no la entregas. Miré mi casa aún en pie, mis papeles en orden, mi nombre limpio por la justicia. Miguel y Sofía podrían seguir con su rencor tramando, pero yo ya no tenía miedo. La mayor victoria no era ganar un juicio ni proteger mis bienes. La mayor victoria era sentarme en mi terraza, mirar al cielo y decirme: «José Ramírez, seguiste de pie. No te doblaron, no te quebraron, y eso para un hombre de mi edad vale más que cualquier herencia».